Le doy la bienvenida a esta hora en el estudio en Quito a Patricio Donoso, asambleísta de Creo, vicepresidente de la Asamblea. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liz, por la invitación y permítame previamente dar un abrazo de solidaridad a la familia de Margarita Dávalos, a quien conocí mucho, y particularmente a su esposo, mi gran compañero de colegio y amigo Javier Cordobés. Sentido pésame, mi estimado Javier. Muchísimas gracias por esas palabras, asambleísta. Bueno, con cambios, ajustes y después de algún tiempo de ir y venir, lograron finalmente con 86 votos aprobar la ley de defensa de la dolarización. ¿Cómo se proyecta la utilización de la misma? ¿Qué herramientas y cómo se articula quizás con esa propuesta que traía el presidente ya hoy electo Guillermo Lasso de no tocar el Banco Central, sumado pues a las otras cosas que encierra esta ley ya enviada por el presidente al registro oficial? Hace más o menos 3 semanas, Liz, estuve aquí en Teleamazonas en una entrevista con usted y le decía que tengo la convicción de que esta ley será aprobada y no solamente con los 70 votos que se requieren de acuerdo a la ley, sino con mayor número de votos incluso. Es más, usted lo acaba de decir, se aprobó esta ley con 84 votos a favor, porque logramos disipar las dudas que algunos legisladores podían tener y por supuesto le hemos dado toda la fuerza a una ley, ya es ley de la República, pues el presidente firmó el ejecútese y se publicará hoy en el registro oficial, una ley que precautela los dineros que no son del gobierno, son dineros de la gente que a través del encaje bancario han depositado sus valores en la banca, en las cooperativas, escúcheseme bien, en las cooperativas. Existe por supuesto aquella reserva de liquidez y ese dinero, Liz, es exigible, es decir, cualquier ciudadano puede pedirle a través de su banco, en el cual tiene confianza, que se le devuelva su dinero. Por tanto, es una reserva importante de tenerla líquida, primero. Segundo, ese dinero es de los municipios, es de las prefecturas, es de las juntas parroquiales. Tercero, ese dinero es de los jubilados y afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por tanto, hemos hecho bien en precautelar a través de la autonomía del Banco Central para que este gobierno, el futuro y los futuros, hablo en plural, no puedan tomarse ese dinero como sí lo hizo el régimen anterior. ¿Qué logramos con esto? Básicamente, presentarnos como un país serio ante el concierto internacional, ante los multilaterales de crédito, y solo así podrán venir inversión extranjera y generar fuentes de trabajo y empleo. Hay que guardar buenas relaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, es decir, Liz, con los multilaterales de crédito, porque precisamente dan crédito, pues, crédito a largo plazo, con buena cantidad de años de gracia y a bajísimo interés. Por tanto, aquellos que hablaron contra este proyecto de ley están equivocados del medio a la mitad. Logramos disipar algunas dudas que habían con respecto a la constitucionalidad, porque el proyecto y la ley sí es constitucional, porque hicimos reformas importantes, tanto en la Comisión de Régimen Económico, 9 votos contra 4, como en el plenario legislativo, 84 votos a favor. Se decía, ¿no?, dentro de todos estos temas que crearon polémica o cierto debate, el hecho de que se podía privatizar el Banco Central y que eso podría correr un riesgo, pero en lo aprobado se establece sí controles externos a los procesos del Banco Central por parte de la Presidencia, de la Contraloría, de la Fiscalía, de la misma Asamblea. ¿Cómo será entonces ahí ese tipo de control, como digo, estos procesos externos que tendrá ya el Banco Central? Aprobamos en la ley que exista la auditoría externa, obviamente independiente, para que pueda auditar lo realizado, lo resuelto, tanto por la Junta de Regulación y Política Financiera como por la Junta de Regulación y Política Monetaria, porque se crean estas dos juntas con 3 miembros cada una. Permítame, Liz, un neologismo. El Banco Central es imprivatizable, imprivatizable. Y el argumento de aquellos que manifestaban esta no realidad era que irán a las 2 juntas que acabo de mencionar personas que eventualmente son parte del sector privado. Pero, ¿qué quieren? Que vaya gente que no tenga experiencia en el manejo de la economía. Perdóneme, pero usted no puede ponerle, y mil perdones la analogía,
de jefe del cuerpo de bomberos a quien no tiene experiencia bomberil. Tiene que poner en aquellas juntas gente que maneje o que haya manejado temas económicos, 10 años de experiencia mínimo, alejados de los partidos políticos, sin que puedan ser afiliados a movimientos o partidos políticos, con 4º grado de preparación académica. ¿Qué más queremos? En otras palabras... Pero ahí se abre la posibilidad de que sean funcionarios del sector público o privado, también al académico, no solamente al financiero. Así es, y que sean gente de la academia también, Liz. Pueden ser gente de la academia, pueden ser gente del sector público, del sector privado, de cuyas ternas recogerá lo mejor, por supuesto, a criterio la Asamblea Nacional, ternas remitidas por el Ejecutivo. Ahí se logra la independencia, para que ningún gobierno le pueda ordenar al Banco Central: préstame 6.633 millones de dólares, que es el hueco que tenemos actualmente, y yo te doy a cambio unos papelitos, unos bonos que valen nada o muy poco. Por tanto, esa independencia, el tercer creyente, dicen los expertos, aseguran presentarnos ante el mundo con credibilidad, de que ningún gobierno puede tomarse la plata, que además no es del gobierno. Repito, esa plata es de la gente, esa plata es de la gente. Y alguien mencionó por ahí en la campaña, recordará usted, Liz, que iban a pagar las deudas o la deuda que tiene el gobierno con los municipios y prefecturas con ese dinero. Eso se llama bicicleta, pues, Liz, porque no se puede pagar con la propia plata del acreedor. Yo no le puedo pagar $10 que le debo a Liz Valareso con plata de Liz Valareso, tengo que pagarle con mi plata, pues, primero. Segundo, ¿cómo establezco que exista el dinero? Porque es, repito, exigible, sirve de garantía, incluso para garantizar el comercio exterior, que es clave en un mundo globalizado, que es clave para realizar las operaciones de mercado con el mundo entero. Obviamente con esto hemos logrado bajar el riesgo país. La sola elección de Guillermo Lasso como presidente de la República hizo que esa percepción bajase el riesgo país. La segunda buena noticia, con la aprobación de esta ley baja el riesgo país. Y para aquellos que no le dan mucha importancia al riesgo país, me tomo 15 segundos para decirles que el riesgo país mide la credibilidad del Ecuador ante el concierto internacional. Mientras más alto el riesgo país, más caro es el dinero, mayores son las tasas de interés en las cuales el Ecuador pueda endeudarse. Mientras más baja el riesgo país, Colombia tiene 100 y pico de puntos, Perú igual, nosotros estamos en 700 y pico en virtud del buen triunfo de Guillermo Lasso y por supuesto de la aprobación de esta ley. El riesgo país es clave. Y ya se habla obviamente de la posibilidad de una negociación más amplia con el Fondo Monetario Internacional tras la aprobación de esta ley. Y eso ya queda como tema resuelto por la gestión de esta asamblea, que tiene 11 días todavía de por medio para cumplir con algunos puntos que están pendientes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la ley de emergencia sanitaria en pandemia, que ya fue remitida también? ¿Cuánto lograrán avanzarla ustedes, asambleísta Donoso? Nos demoramos 5 minutos en calificar este proyecto de ley en el CAL, del cual soy parte por el segundo periodo consecutivo. Lo aprobamos o lo calificamos y remitimos a la comisión correspondiente. Ya está iniciado el tratamiento. Espero, ojalá, que el primer debate en la comisión y quizás en el plenario se dé en los días que nos restan como legisladores. He estado 8 años en la legislatura y conozco la operatividad de la misma. Por tanto, tengo fe en que por lo menos el primer debate se dé. Y si no, pues tiene que continuar la asamblea que viene. Esa es la democracia. Las cosas continúan, el país no se para, las personas no somos eternas. Ahora bien, esa ley, que es muy importante, va en conjunción también con otros actos importantes que se vendrán con el advenimiento del nuevo gobierno. Guillermo Lasso va a proceder al proceso de vacunación masiva, que es el primer acto de programa económico, porque la gente, con el miedo a la pandemia y sin estar vacunados, no pueden tener una actividad productiva importante. La tendrán conforme se vaya dando el proceso de vacunación. Y por supuesto, se tendrán que firmar acuerdos comerciales con Estados Unidos, se tendrá que firmar o ser parte de la Alianza del Pacífico, firmar acuerdos comerciales con Corea del Sur, con Japón y otros países. Se tendrá que aperturar al mundo, como dice Guillermo Lasso, más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. ¿Para qué nos sirve esto en la práctica, Liz? Para que, viniendo más inversiones, se generen más emprendimientos, más fuentes de trabajo y empleo, y podamos combatir el desempleo, o el subempleo y la informalidad. Más de 5 millones de ecuatorianos...
Perdón. Eso es lo que se espera que suceda, ¿no? En este tiempo, que Así es. Una vez que arranque el nuevo gobierno. Pero centrándonos en lo que está haciendo la Asamblea, parece que en estos últimos días que les quedan están aplazando ese acelerador. Han aprobado, por ejemplo, las reformas a la ley de tránsito que venían 3 años siendo debatidas, las reformas a la conformación del Consejo Directivo del IES, esta reforma que habla de que el IVA se quede regrese a los municipios, prefecturas, juntas parroquiales y no vaya al servicio de rentas internas. Con todo esto, como digo, al final del camino, metiéndole el acelerador, ¿cómo esperan terminar esa gestión? Lo que usted acaba de mencionar, lo que usted ha mencionado, Liz, son buenas noticias. Aprobamos la ley de tránsito, yo fui en inicio parte de la comisión que trataba la ley de tránsito. Pero no lo pudieron hacer antes y lo hacen ya casi al término. ¿Por qué sí fue tan sencillo hacerlo ya casi al finalizar y no, como digo, hay reformas que tenían ya 3 años tratando de avanzar en el camino y no se concretaban? No fue sencillo, Liz, fue complicado porque había que llegar a acuerdos. Poner a votación un proyecto de ley en el cual no hay consensos es arriesgar la ley porque puede ser rechazada. Y si es que es de urgencia económica, con mayor razón, porque no puede volverse a tratar sino después de un año. Entonces esto hay que manejar con mucha cabeza. Dicen que la política es el arte de lo posible. No se podía someter a votación si no se tenía consensuado su texto. Logramos consensuarlo. Lo mismo con respecto a reformas en la conformación del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. De tal manera que esos temas que usted ha mencionado, 3 leyes rápidamente, son buenas noticias. Que lo hicimos al final, sí, porque había que llegar a consensos. Mire, la propia ley de la cual estamos hablando, la ley de defensa de la dolarización, tuvimos que tomarnos algún tiempo para llegar a consensos y aprobarlo con 84 votos. Les recuerdo a usted y a través suyo a la opinión pública en general que este tema de la autonomía del Banco Central ya venía tratándose en aquellos aciagos días de octubre del 2019, cuando quemaron la Contraloría, quemaron este canal, casi matan a un periodista. Eso también hay que tener en cuenta. Por tanto, tuvimos que retrasar su tratamiento, pero finalmente, es otra buena noticia, se aprueba este buen comportamiento del Ecuador ante el concierto internacional. El tema de la ley de tránsito es buena, porque con ese consenso que hemos logrado, por fin lo logramos, era difícil, era complicado, porque hay muchos actores en el tema de transporte terrestre y tránsito, porque hay serias dificultades. Hoy tenemos una ley que ya la remitimos al presidente de la República y esperemos que firme el ejecútese. Lo mismo con respecto a la conformación del IES. Déjeme decirle que habían varios proyectos inherentes al IES en la Comisión de Trabajadores, una de esas iniciativas incluso mía. Por tanto, el aprobar estos temas al final es importante. Peor hubiese sido no aprobarlos. Creo que vamos a cerrar esta asamblea con buenas noticias. Algo que he dicho en todos los medios e incluso a usted, Liz, en Teleamazonas: los honestos somos más. Lo que pasa es que los deshonestos hacen más bulla, pero los honestos somos más. Y por supuesto hemos de bregar porque la próxima asamblea pues tenga un comportamiento adecuado conforme espera la gente. Eso esperamos. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, asambleísta Donoso, aquí en los desayunos de 24 horas, quizás en la última entrevista como asambleísta, ya que quedan 11 días para que acabe este periodo. Gracias por habernos acompañado. Así es, dejo la asamblea con el gusto de haber sido calificado como muy buen legislador, Dios mediante, y agradezco la opinión de la gente transmitida a través de una encuesta de datos. Por tanto, sí, seguiré, eso sí, seguiré sirviendo al país. No me retiro de la política, mi estimada Liz. Estaremos pendientes. Y con eso de aquí, agradeciéndole una vez más, también ya despedimos los desayunos de 24 horas. Quédense en compañía de Teleamazonas. Al regresar, los noticieros de la comunidad. De mi parte, desearles que tengan un excelente inicio de semana.